Pensión IMSS. ¿Qué es mejor, jubilarse a los 60 o 65? Es importante entender que el porcentaje de la pensión incrementa con la edad al momento de la jubilación, pero hay más factores a tomar en cuenta. ¿Qué es mejor, jubilarse a los 60 o 65? La respuesta es sencilla. Solo con 65 años logras el 100% del monto de pensión, mientras que de los 60 a los 64 años obtienes montos que van del 75 al 95%. Sin embargo, jubilarse a los 60 implica cobrar una pensión por más años por adelantado bajo el amparo del IMSS. La ley del Seguro Social en México estipula dos tipos de pensiones principales para los trabajadores retirados: la pensión por cesantía en edad avanzada y la pensión por vejez. Por eso, la elección entre estas dos depende de la edad del solicitante y de su historial de cotizaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual afecta directamente el importe que percibirán como pensión. Edad de retiro o porcentaje de pensión: 60 años, 75% del porcentaje de pensión. 61 años, 80% del porcentaje de pensión. 62 años, 85% el porcentaje de pensión. 63 años, 90% el porcentaje de pensión. 64 años, 95% el porcentaje de pensión. 64 años, 6 meses más un día, 100% el porcentaje de pensión. Como verás, de los 64 años, 6 meses más un día, el trabajador ya puede reclamar su pensión de 65 años, obteniendo el 100% del monto. En cuanto a la pregunta, ¿qué es mejor, jubilarse a los 60 o 65? Claro que a más edad de retiro, la pensión será más alta, pero si te jubilas a los 60, estarías cobrando prácticamente 5 años extra de pensión, mientras que para cobrar un 25% más deberías esperar 5 años sin ese dinero. Por lo demás, hablando ya no de temas financieros, la decisión de jubilarse a los 60 o 65 años también tiene que ser analizada por cada trabajador, basándose en su estado de salud física y mental, así como su situación financiera. Es importante subrayar que el monto de pensión no solamente se define por el factor edad, sino por la cantidad de semanas cotizadas y, en Ley 73, por el promedio salarial de las últimas 250 semanas. La pensión por cesantía en edad avanzada es aplicable para aquellos trabajadores que, estando en edad de 60 a 64 años, ya no se encuentran activos en el régimen obligatorio de cotización. Por otro lado, la pensión por vejez se otorga a quienes tienen 65 años o más y también se han dado de baja del régimen obligatorio, pero después de cumplir los 65 años. Para quienes buscan acceder a la pensión de vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, deben tener al menos 65 años, haber causado baja en el régimen obligatorio, contar con un mínimo de 500 semanas de cotización y haber cotizado antes del 1 de julio de 1997. Además, deben encontrarse dentro del periodo de conservación de derechos, que es proporcional al tiempo cotizado. En cambio, bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997, los requisitos incluyen tener 65 años, estar dado de baja en el régimen obligatorio y contar con al menos 825 semanas de cotización, un número que aplicará a partir de 2024. Para iniciar el trámite de pensión, los interesados deben acudir a la ventanilla de prestaciones económicas de la unidad de medicina familiar más cercana. Es esencial que los trabajadores conozcan bajo qué régimen están inscritos antes de empezar los trámites de retiro, ya que cada uno exige diferentes requisitos y afecta la gestión y resolución de posibles inconvenientes. Además, los trabajadores pueden consultar su régimen a través del estado de cuenta de su Afore o mediante la obtención de una constancia de vigencia de derechos que detalla la fecha exacta de registro en el IMSS. Esta información es fundamental para planificar adecuadamente el retiro y asegurar un futuro financiero estable para el trabajador y sus dependientes. Es claro que las pensiones por cesantía en edad avanzada y por vejez del IMSS varían en función de la edad y el historial de cotizaciones del trabajador, cada una con requisitos específicos que deben cumplirse para asegurar el acceso a los beneficios que ofrece el instituto.